Te damos gracias, Señor. Glorificamos su nombre, porque si podemos reunirnos es porque tú has decidido amarnos primero, como dice tu palabra, como Juan lo expresa. Tú has iniciado la obra, no solo de carácter histórico, anunciando tu ley, tu propósito, aún anunciando tu nacimiento, anunciando tu vida perfecta, anunciando tu muerte, sino que también cumpliéndola, Señor. Y esa es la razón por la que estamos reunidos en esta mañana, como tantos otros domingos, Señor, para celebrarte a ti. Celebrar esto que hoy el mundo en esta fecha celebra la Navidad, para nosotros pudiendo ser un domingo más y no esto dejando de ser algo especial. Todo lo contrario, Señor, te damos gracias porque si un domingo más podemos alabar tu nombre y celebrarte, es porque tú has anunciado tu plan, has cumplido tu plan y sigues cumpliendo tu plan en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, mediante tu Espíritu Santo, mediante tu palabra, Señor. Y nuestro deseo es que como iglesia pequeña, todavía en proceso de plantación, con tanto que crecer, Señor, tú sigas completando la obra que tú iniciaste, Señor, y solo tú iniciaste, que solo te ha placido a ti y que solo ha perseverado y solo ha llegado hasta aquí por tu cuidado, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra nos hable, nos convenza, Señor, y entendemos que esto ni siquiera depende del predicador y de los argumentos bíblicos, teológicos, ni de la lógica humana. Esto solo lo puedes hacer tú, Señor, dando convicción de pecado, dando claridad. En otras palabras, como dice, iluminándonos el entendimiento de lo que tú ya has revelado hace tanto tiempo por medio de tu escritura, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exaltar tu nombre y estar atentos, Señor, para poder abrazar y realmente celebrar lo que el mundo celebra en estas fechas, que es la Navidad. Todo esto oramos en Cristo Jesús. Amén. Al igual que, como sabéis, estamos en una serie de predicaciones sobre Primera de Tesalonicenses, y una de las cosas que tenemos que hacer en esta serie de predicaciones de Tesalonicenses, hablando puntualmente con esto que conocemos como escatología, es decir, las cosas que van a pasar futuramente, y es que hemos de hablarlo con una razón principal, y es poder despejar, poder rechazar toda esta serie de especulaciones que surgen a raíz de cuándo viene Cristo y a estas señales y todos estos pseudo gurús de YouTube que están pretendiendo marcar el día y la fecha y la hora de cuándo viene Cristo. De modo que la iglesia ha de estar siempre volviendo a la escritura, a la palabra, para no ser especuladores de calendarios de cuándo viene Cristo, sino que estar cimentados en la verdad de la Biblia de lo que hemos futuramente de celebrar. Ahora, esto en esta serie de frentes, esta guerra espiritual, si quieres llamarle, que tenemos que hacer ante una serie de especulaciones y, como decía, gurús de internet, no es solo en la área de la escatología, de lo futuro, sino también de lo que ya ha pasado. Y sin duda que en estas fechas, en Navidad, también comienzan a surgir una serie de rumores que aún tristemente se hace eco dentro de la vida de la iglesia, y algunos cristianos que se posicionan de un lado o de otro de si hemos de celebrar la Navidad o no. Si realmente Jesucristo nació el día 24 en la noche o el 25 en la mañana o quién sabe qué otro día. Y comienzan a surgir una serie de ecos y especulaciones de cuándo hemos de celebrar la Navidad, de si sí, de si no, si realmente los Reyes Magos tenían dicho nombre, Baltasar, Melchor, no sé qué más,
¿verdad? Si llegaron el mismo día, cuántos días después, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas especulaciones que comienzan a tomar fuerza llegan al punto de que los propios cristianos se cuestionan si hemos de celebrar o no la Navidad, si es legítimo o no tener una cena familiar. Y a todo esto sin contar si Papá Noel, si Santa Claus o el viejito Pascuero, como sea que le llamen, ¿verdad? Si el árbol de Navidad, si las bolitas del árbol son las cabezas de los mártires o qué sé yo. Especulaciones hay por doquier. Otra vez, estas especulaciones, y sobre todo en una fecha como esta, la voz de la iglesia, lo que creen los cristianos es absolutamente esencial. Es trascendental que podamos tener una opinión clara, concisa de qué es la Navidad y qué celebramos en la Navidad. De otro modo, tanto cristianos como no cristianos están sentenciados a ir a YouTube y básicamente dar credibilidad, dar esta palabra difícil al video que tenga más likes o que tenga más views o algo así. Pero no, mi querido hermano, porque nos encontramos en la siguiente tesitura, y es que en la Navidad, tristemente, en la Navidad que celebra incluso el mundo, encontramos una gran carencia de los elementos que realmente los cristianos hemos de exaltar en la Navidad, hemos de celebrar en la Navidad, y eso es motivo para que tú literalmente tires la casa por la ventana. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Y esto es lo que realmente no solo nosotros debemos ver el día de hoy, sino que aún a finales del siglo I ya estaba sucediendo. Y es que los reales propósitos de la Navidad estaban siendo diluidos. Y es por eso que hemos de recurrir al gran apóstol Juan, al discípulo del amor. Abre conmigo tu Biblia en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, y mientras lo abres te cuento que realmente Juan escribió esta carta para, como dice Juan 20:31 tan explícitamente, él dice que por estas se han escrito estas verdades para que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de por qué Juan escribió, en otras palabras, para que el mundo pudiera ver claramente a Cristo y para que viendo a Cristo podamos creer en Dios y tener vida eterna. Ahora, Juan escribió todo esto en un contexto histórico determinado. Juan está escribiendo contra herejías del gnosticismo, que en otras palabras decían que la carne en esencia era mala, que todo lo que tenía carne era pecado, de modo que estaban diluyendo que Cristo realmente se hizo hombre, que se encarnó, de modo que todo esto iba diluyendo la figura de nuestro Salvador. En otras palabras, ellos estaban negando la humanidad de Cristo, negando la plenitud de su deidad en Cristo, porque si tuvo carne, entonces no era 100% Dios. En otras palabras, están reduciendo a Jesús a un maestro moral, no a una figura de deidad. Están diciendo que Jesús no era Dios, sino simplemente era un buen maestro. Pero no, mi querido hermano, nosotros celebramos la Navidad y esta es una de las razones porque el Verbo se hizo carne. Y eso es lo que está presentando Juan y eso es lo que veremos hoy. Vamos a centrarnos en un versículo particular, pero no quiero develarlo, muy aposta. Muy aposta. Déjame darte un panorama de lo que está haciendo Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Ve sobrevolando conmigo ahí con tu vista en tu Biblia. En el versículo 1, puntualmente este capítulo, Juan está presentando la deidad de Cristo. Este es el tema central. En el versículo 3 está haciendo alusión a la creación. El versículo 4 y 5 está Juan aludiendo a la vida y la luz. Más adelante, Juan comienza a hablar sobre el rechazo humano, versículo 11, que tuvo este Cristo. Versículos 12 y 13 está hablando de la salvación por gracia. Versículo 18 más adelante está hablando de la revelación del Padre y otra vez por medio de Cristo. Y como tú puedes ver, Juan está dando aquí un panorama de todo lo que se va a tratar en su evangelio. Todo esto es Cristo. Todo esto es nuestro Salvador y lo que creemos. Y en medio de esta serie de defensas, de la presentación que Juan está haciendo sobre Cristo,
Juan habla como un testigo autorizado, como alguien que fue un testigo ocular. Vamos a centrarnos en esta mañana en el versículo 14. El versículo 14 para ver algunas de las razones. El versículo 14 es la condensación, es el cúlmine de este prólogo, es el punto álgido de todo este resumen que que Juan está haciendo, y es que el Verbo se hizo carne. Juan está presentando la Navidad en términos teológicamente correctos. Encuentran aquí una definición muy clara de lo que los cristianos hemos de celebrar en Navidad. Así leemos entonces Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi querido hermano, en este simple versículo, pero condensado versículo de todo el prólogo de lo que Juan va a comenzar a desarrollar en todo su evangelio, esta voz autorizada, el discípulo amado, el que recostó su cabeza en el pecho físico de Cristo, que lo vio en su plenitud de Dios, queremos ver 5 razones esenciales, 5 razones vitales, 5 razones que no podemos quitar, que no podemos obviar, 5 razones de lo que celebramos en Navidad. 5 razones de lo que celebramos en Navidad, pero no solo esto, sino que son las 5 motivos, no solo de lo que celebramos en la Navidad, sino de por qué hemos de celebrar la Navidad. Porque hemos incluso estratégicamente en términos evangelísticos aprovechar estas fiestas para volver al centro de lo que celebramos en la Navidad. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? Juan en este simple versículo, versículo 14, condensa al menos 5 razones esenciales. Y la primera de esas razones esenciales es que el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Hermanos, celebramos la Navidad porque el Verbo eterno asumió verdadera humanidad. Fijémonos el versículo. Dice, y aquel Verbo. ¿Cuál es el aquel Verbo que se refiere Juan? ¿De quién es el aquel que está hablando? Lo está definiendo como un verbo, por supuesto, pero ¿quién es aquel verbo? No es cualquier verbo, no es un verbo, es aquel, es puntual, es uno singular, es uno único, es aquel y no cualquier otro. Aquel verbo, Juan ya lo presentó en el versículo 1, fijémonos. Tenemos que volvernos donde Juan comienza a presentar y como sabéis, en los evangelios, aún en las cartas griegas, había un periodo de salutación inicial, donde se identificaba quién era el autor y a quiénes eran los receptores, pero Juan obvia todo protocolo para ir directamente al grano, directamente al centro de la oración, directamente al verbo. ¿Cuál es este verbo? ¿Cuál es aquel verbo? Versículo 1. En el principio era el verbo. ¿No te suena esta frase muy hebrea? Por supuesto, Juan es un hebreo, escribiéndole en primer lugar a los judíos. Ese es el primer público. Y sabemos que Pablo quiere escribirle a gente hebrea para que crea en Cristo. Como hemos leído en capítulo 20, versículo 31, Juan está exponiendo el propósito central de por qué escribió su evangelio, para que podamos creer en Cristo y al creer en Cristo tener vida eterna. Y en aquel entonces habían fariseos, hebreos en general, una serie de sectas que estaban diluyendo la imagen de Cristo, de modo que Pablo quiere hablarle puntualmente a esa gente para que vea la continuidad de las promesas de Dios. Y comienza su evangelio diciendo en el principio. Puntos suspensivos. ¿No te suena esto a Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza a hablar, y puedes leer, no hay que ser muy erudito para leer el Génesis. Y en sus primeros capítulos verás que Dios comienza a hablar en plural y dice, hagamos plural al hombre y todo lo que está creado. De modo que en el principio dice, era el verbo.
era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo, mi querido hermano? ¿Qué es un verbo? Esta traducción que ha llegado a nosotros en español. ¿Qué es un verbo? Bueno, permítame remitirle a clase de lengua castellana de primero o segundo grado. Estoy ahí con uno de los míos, más o menos comenzando a dilucidar dichas cosas. No se preocupe, si usted no se acuerda lo que era un verbo, le refrescamos la memoria. El verbo es una acción, es una ejecución. Un verbo sería saltar, cantar, todo lo que termina en ar, básicamente, ¿verdad? Una ejecución de algo. Pues esto es Cristo. La ejecución de todo cuanto existe en la palabra del Señor. Él cumplió cada una de las profecías de nuestro Señor. Él ejecutó perfecta y plenamente todo lo señalado por nuestro Señor desde el principio. ¿Se da cuenta? De modo que desde el Señor comenzó a instaurar un plan en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y comienza a mostrarle a su pueblo que el problema del pueblo no era la falta de la tierra prometida. El problema del pueblo más adelante con los pactos no es una falta de ley, no es una falta de un rey, no es una falta de un trono. El Señor le concedió todo eso al pueblo del Señor para evidenciar que tenían un problema de corazón y que el problema no está en las circunstancias, sino en nuestra esencia. Somos pecadores. De modo que tiene que venir uno con otra esencia que venga a ejecutar todas las demandas del Señor y que cumpla toda la ley. Alguien que sea el verbo de lo señalado por Dios. Alguien que pueda cumplir el verbo. Este verbo que era desde el principio, que básicamente esto ya nos habla de que es parte del plan A del Señor. No es que Dios hizo la creación y, uy, pecaron. Chale, ¿cómo arreglamos este lío? Cristo. Y creamos a Cristo. No. Este era el verbo que era desde el principio. Y esta frase de era desde el principio realmente nos dice el verbo aquí es que, mi querido hermano, ya estaba, preexistía. Es parte de la deidad plena de Dios. No es el plan B de Dios. En otras palabras, el verbo estaba en la creación. Amén. No es el plan B. No es que el Señor simplemente quiso arreglar un lío. No. Él quería manifestar todo esto. Este verbo que estaba desde el principio, Juan lo deja claro absolutamente en la frase siguiente. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por si habían dudas. Por si habían dudas, Juan lo está rematando por todas partes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Dios mismo. Dios mismo. De modo que en Juan 14, cuando él dice aquel verbo, está hablando de el Dios preexistente, Cristo, aquel verbo que estaba destinado a cumplir toda la ley, toda la voluntad de Dios. El verbo fue hecho carne. El verbo no solo existía, ya era Dios, sino que este verbo fue hecho carne, mi querido hermano, y esta palabra carne está hablando, enfatizando una humanidad real, una humanidad completa, con limitaciones físicas como tú y como yo. Sin embargo, realmente en una naturaleza diferente a diferencia de ti y de mí, porque es el verbo, es la deidad misma que le añade carne. Él no se resta deidad, simplemente a su deidad le añade la carne. Y esto es increíble. Y por eso Cristo es único, porque Cristo es 100% hombre, 100% Dios, y aún al hacerse carne no dejó de ser Dios. ¿Te das cuenta? Es por eso que Cristo es único. Eso es lo que celebramos en primera instancia, mi querido hermano. Por eso celebramos la Navidad. Esto es una de las razones de por qué celebramos la Navidad. Porque en la Navidad está parte del cumplimiento de las promesas del Señor, de enviar un Salvador, de enviarse a sí mismo, en otras palabras, de enviar al Verbo encarnado, para que el Verbo encarnado, como veremos más adelante, pudiera morir en la cruz del Calvario, por redención de su pueblo. Esto es lo que señala también Mateo capítulo 1, versículo 21.
dando las profecías y cumpliendo. Le dice el ángel: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan está diciendo aquí que ese encarnado es Jesús y se encarnó con el propósito de que tú y yo pudiéramos celebrar la Navidad. ¿Te das cuenta? La primera razón de lo que celebramos en Navidad es que Dios mismo fue hecho carne. Todos conocemos Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, que Cristo tomó forma de siervo sin dejar de ser Dios. Él está añadiendo, Dios mismo añadiendo carne a su vida sin dejar de ser Dios para dar cumplimiento a la ejecución de toda la ley del Señor. Hebreos 2:14 nos señala que él mismo participó de carne y sangre para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Cristo quería vencer a Satanás en su propio terreno. Eso sí es humillante para Satanás. Te gano en tu cancha, en tu terreno, no bajo sus leyes, porque eso lo creó Dios. Pero esto nos habla de una gloria inigualable, incalculable. De modo que, mi querido hermano, cuando os pregunten por qué celebráis la Navidad, celebramos porque hay un motivo para ser celebrado que escapa a toda fecha, escapa a un hecho puntual. El verbo fue hecho carne, aquel verbo fue hecho carne. Y el punto central de todo esto, como dice ahí el versículo, fue hecho carne. Eso ocurrió en un hecho histórico, puntual, concreto. Y fíjate tú, el énfasis de Juan no se está diciéndonos el día ni la hora. ¿Dónde está el día y la hora de cuándo el verbo fue hecho carne? ¿Dónde está la fecha aquí? No está la fecha, ¿verdad? De modo que la fecha es irrelevante. Todo lo que necesitamos saber está escrito en la palabra, ¿verdad? Y si no está escrito en la palabra, ¿es relevante? ¿Qué más da si nació el 25 en la noche, en la mañana? Ve tú a saber, ¿no? Si nació en febrero, abril, en algún momento nació. ¿Qué celebramos? No celebramos un día en el calendario. No celebramos una fecha puntual. No celebramos que se ha terminado el primer semestre de la etapa escolar o algo así. No, celebramos un hecho histórico, único, sin igual, sin precedentes, que no va a volverse a repetir y que es digno de celebrarse cada uno de los días de nuestra vida. ¿Cuál es ese hecho? El verbo fue hecho carne. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque es digna de celebrarse todos los días. Es digna de celebrarse y tirar la casa por la ventana literalmente. Porque, hermano, el verbo, Dios mismo, se hizo carne. ¿Te das cuenta? Que la grandeza de Dios, este Dios que estaba en la creación, el que creó las galaxias, el que creó el universo, el sol, el mundo, las constelaciones, pero no solo en su grandeza, sino el Dios que creó el microuniverso, los átomos y cada célula, la célula madre del cual produce y procede todo. Ese se hizo hombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías. ¿Qué celebramos? Hermano, no celebramos una fecha, de modo que nos da igual si es el 25 o no. Celebramos al Cristo, al Verbo hecho carne. La Navidad no depende de un día puntual. El énfasis no está en un hecho puntual, sino está enfatizado en el hecho puntual de la encarnación. No es un día de calendario, sino que es un punto central en la vida y en la historia de la humanidad, antes y después de dicha encarnación. Antes y después de Cristo. ¿Te das cuenta? De modo que la primera de estas 5 razones esenciales de lo que celebramos en Navidad es la encarnación del Verbo. Eso lo pone Juan, pero esto no es todo. ¿Qué más celebramos en la Navidad?
¿Y por qué celebramos la Navidad? La segunda razón esencial es que celebramos la Navidad porque Dios habitó entre nosotros como hombre con un propósito puntual, y es el propósito redentor. Él no solo se encarnó, sino que habiéndose encarnado, no quedó como un agente externo a nosotros, no quedó como en una nube lejana al cual no podíamos mirar, apreciar, ¿verdad? Sino que habitó entre nosotros, vino a la humanidad. Eso es lo que plantea el versículo 14. Fijémonos. Después de que Juan está señalando de que el verbo fue hecho carne, dice puntualmente, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Ahora, permítame otra vez, sin el ánimo de ser muy técnico, aclarar una palabra en el idioma original. La palabra aquí, habitó, que es algo de la ejecución de lo que hizo Cristo con nosotros, literalmente significa tabernaculizó, de donde se deriva la palabra, derivada de la palabra hebrea tabernáculo. Otra vez, recuerde usted, Juan, su primera audiencia, son judíos. Y es por eso que todo el tiempo está usando este lenguaje técnico en el principio y dando frases que los hebreos, los judíos, podían identificar claramente. De modo que aquí está diciendo el verbo, el logos, el del principio, se tabernaculizó entre nosotros. ¿Esto no te recuerda básicamente a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento que habitaba en el tabernáculo de su pueblo? ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era algo así como el templo donde moraba la presencia de Dios, y para que su pueblo pudiera estar, y no cualquiera podía estar, sino el sumo sacerdote entrar después de una serie de liturgias para estar con la presencia del Señor, porque dicha presencia habitaba y estaba en dicho tabernáculo. Dios había creado el tabernáculo para que hubiera un lugar concreto donde su presencia estuviese. ¿Dónde estuvo tabernaculizado entonces Dios? En Cristo. En Cristo habita toda la deidad de Dios. En Cristo es el tabernáculo supremo y máximo. Y Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí habitó plenamente en el tabernáculo llamado Cristo, en el verbo hecho carne. Juan está estableciendo esta conexión directa entre el tabernáculo del Antiguo Testamento y la presencia plena de Dios en Cristo, en la encarnación como una forma final. La plena presencia de Dios. Y esa plena presencia de Dios, escucha bien, Juan lo está presentando como habitó, vivió entre nosotros. Y esa palabra entre nosotros, ¿no te recuerda otra vez al Génesis? Donde Dios estaba entre y paseándose como entre Adán y Eva, entre el huerto. Dios está restaurando aquello que habíamos perdido en Génesis capítulo 3 con el pecado, por medio del tabernáculo precioso y perfecto, por medio de otra vez Dios, no algo lejano, sino Dios otra vez cercano con nosotros. ¿Y cómo es esto posible? Por medio de Cristo, por medio del verbo que cumple toda la ley, de modo que cumpliendo toda la ley hay plena intimidad con Dios, porque en Él no hay pecado, y todos aquellos que estamos en Cristo somos mirados con los lentes de santidad, de modo que tenemos un misterio que no podemos entender, pero que sí Dios nos trata de explicar, y es decirnos que podemos tener plena comunión con Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque su presencia está en Él, está tabernaculizado en Él. Hermano, habitó entre nosotros. Está exaltando que Dios mismo está presente en Cristo. Ahora, entendiendo esto, me hizo comprender algo de unos herejes llamados testigos de Jehová. Y es que es lógico, no celebran la Navidad, porque para ellos Dios no está tabernaculizado en Cristo. Pero si Dios no está tabernaculizado en Cristo, seguimos separados de su gloria. Y no hay forma de ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que nos revela la Escritura. ¿Y quién de nosotros puede ser santo, santo, santo?
sino es el Verbo en sí mismo. De modo que, ¿quién de nosotros puede disfrutar de dicha identidad si no ha muerto a su vida y ha nacido de nuevo en Cristo? Si sacas a Cristo de la ecuación, no hay redención ni redentor alguno. Nadie cumple la ley. Mi querido hermano, Hebreos 1 y 2. Hace poco tiempo estuvo con nosotros nuestro hermano Joseph de la Iglesia Redentor predicando este texto. Habiendo Dios querido hablar de muchas maneras, de diferentes maneras, ¿verdad? Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, fíjese usted ahí, en otro momento, en otro periodo de la historia, a los padres les habló por los profetas, a los padres de la fe. En estos postreros tiempos nos involucra a ti y a mí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló en otro momento por medio de las teofanías, que son apariciones físicas de Dios. Habló por medio de Cristo mismo, el ángel de Jehová, de manera singular. Habló por medio de la zarza ardiente. Habló por medio de los profetas. En estos postreros días, en estos tiempos, quiso hablar por medio del Hijo, a quien constituyó, escuche bien, heredero de algunas cosas. No, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos habla Dios hoy en día? Por medio única y exclusivamente de Cristo. De modo que si tú realmente quieres escuchar la voz de Dios, tú necesitas conocer a Cristo. Y tú no puedes conocer a Cristo si no conoces al Verbo. Te guste o no, es una palabra, de modo que has de estudiar la palabra. No puedes conocer a Cristo si no estudias la Escritura. Hay algunos que están ahí pensando a ver si Cristo realmente viene de nuevo. Hermano, ya lo hizo. Ya habitó entre nosotros. Y tenemos su revelación perfecta hoy por medio de la Escritura. Y no solo esto, nos ha dejado su Espíritu que nos da entendimiento de la revelación de la Escritura, que habla de Cristo y Cristo nos lleva al Padre. De modo que si estamos en la palabra del Señor, cimentados en ella, si estamos en Cristo, estamos indirectamente y directamente ligados con el Padre, de modo que podemos disfrutar del tabernáculo de Dios llamado Cristo, de la presencia de Dios mismo. Hermanos, la esencia de la Navidad es esto. Dios está con nosotros. Él es el centro de todo. Es la presencia redentora la que debe llevar la preeminencia. Hermano, esto no es una visitación que algunos quieren llamar espíritu navideño. Oh, qué lindo. Qué lindo, pero tan lindo como ridículo. Defíneme espíritu navideño. ¿Qué es eso? El espíritu de la noche de paz, de la noche de amor. Hermano, no hay paz en el mundo sin Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú estás en guerra con Dios. No, yo no tengo nada contra Dios. Bueno, pero la Biblia no se trata de ti, se trata de Dios. Y Dios tiene guerra con el pecador. De modo que si no quieres tener esta condición, ve a Cristo, ríndete a Él, quien es la paz con Dios. Entonces podrás disfrutar no de una noche de paz de calendario, sino de una vida en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento a los que estamos en Cristo Jesús y que guarda nuestros corazones a todos aquellos que perseveramos en Cristo. No celebramos un espíritu navideño, una visitación espiritual circunstancial. No es un ambiente de quietud. No celebramos, que todo el mundo anda tratando de no pelear. Hermano, no celebramos ni siquiera a la familia. ¡Ay, qué bonito el amor de la familia! No, todo esto es válido. No estamos en contra de la paz, no estamos en contra de la familia, por supuesto, pero puedes celebrar el diseño ejemplar y diseño divino de la familia plenamente en Cristo. Él es el centro, Él es el que habita entre nosotros. Si tú y yo podemos celebrar la Navidad, es porque un día Cristo se encarnó y estuvo entre nosotros. Y esto implica que Él nos enseñó a vivir, que Él nos dijo cómo hemos de caminar en la vida, que Él nos enseñó de manera ejemplar, cumpliendo toda la ley. ¿Qué celebramos en la Navidad? No solo la ley dada, sino el cumplimiento de la ley. Celebramos que Cristo habitó entre nosotros y no pecó.
Cristo es la redención en sí misma. Eso es lo que celebramos. Al Cristo encarnado, al Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. No es simplemente el Verbo hecho carne que no cumplió nada de lo que el Señor le quiso decir. ¿Por qué? Total era Dios. Él no tiene por qué sujetarse a nada. Él las cumplió y habitó entre nosotros para que todos nosotros pudiéramos otra vez estar en la presencia del Señor por medio del tabernáculo santo y máximo llamado Cristo. La tercera razón de lo que celebramos la Navidad y por qué celebramos la Navidad es que celebramos la Navidad porque la encarnación reveló visiblemente, escuche bien, la gloria de Dios. El Verbo se hizo carne, el que preexistía, vino ante nosotros y estando entre nosotros, habitó entre nosotros, es decir, se sometió a todas las reglas humanas incluso. Pero aún habiendo hecho esto, escuche bien, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cristo no solo vino al mundo, se encarnó, Cristo no solo estuvo entre nosotros y se sujetó a todo, sino que aún sujetándose a todo como nosotros, mi querido hermano, glorificó por completo al Padre. No es que Cristo vino a decir, Dios, te pasaste con tus leyes, no se pueden cumplir. No, Él las vino a cumplir porque Él era el Verbo en sí mismo. Y habitando entre nosotros vimos su gloria. Juan habla como testigo ocular de vimos su gloria. Fue concreto. Juan está dando señales concretas. Hermano, esto no es un mito. Juan siempre está diciendo esto, lo que hemos visto. Si tú vas a Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 4, el mismo autor escribiendo lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, lo que a nosotros nadie nos viene con chisme. Yo lo vi. Somos testigos oculares. Y Juan está diciendo, como testigo ocular vimos, subrayando la historicidad del evento, subrayando que esto fue un hecho real. Ahora tú me dirás, pues yo no he visto a Cristo. ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? Por medio de su palabra. Por medio del Espíritu Santo que nos revela su palabra. ¿Y por qué decimos esto? Porque, mi querido hermano, no es un ejercicio muy difícil ir a la cartografía, a la arqueología y a un sinfín de otras ciencias para poder ver cuán fiable es la Escritura y que no hay ningún libro como el de la Escritura. Pero ya puedes leer toda la Escritura, pero si el Espíritu mismo de Dios no te da entendimiento, realmente, hermano, estás perdiendo tu tiempo casi. ¿Por qué podemos ver a Dios? Porque podemos ver a Cristo, quien es quien nos muestra la gloria de Dios. Es Cristo mismo, es su Espíritu quien nos revela la gloria de Dios. ¿Con qué finalidad? De que caigamos de rodillas, de que nos rindamos ante Dios. Hermano, ninguno de nosotros podría ver directamente la gloria de Dios. Hermano, convengamos lo siguiente. Tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Y los ángeles, según la Escritura, estando delante de la presencia del Señor, tienen que taparse con sus alas los ojos porque no pueden estar directamente viendo la gloria de Dios. Y los ángeles no pecan como tú y como yo. Los ángeles están simplemente dedicados a adorar, a cantar santo, santo, santo y estar simplemente a servidumbre directo de Dios. Si ellos se tienen que tapar ante la gloriosa presencia del Señor, tú y yo quedaríamos pulverizados. Rápidamente volveríamos al polvo, ¿verdad? Dios ha querido manifestar su gloria y lo ha hecho por medio de Cristo. De modo que tú y yo no muramos en el intento y que aún así podamos gozarnos y glorificar por la belleza de Cristo, por la perfección de Cristo, por quién es Él, por sus obras, por su salvación y porque Él ha decidido revelarse a nuestras vidas. Si tú eres un cristiano, escucha bien, Dios ha decidido revelarse a tu vida.
Tú no lo escogiste a Él. Tú no fuiste con muchas luces a decir, bueno, quiero escoger a Cristo. No, Él dice que Él ha querido mostrarte su gloria para que, revelándote a Cristo y que tú veas que Él es el Verbo, el unigénito de Dios y puedas entender esto no simplemente como un periodo histórico, no simplemente como una línea de la Biblia, sino como una verdad que tú abrazas, que tú amas en tu corazón. Vemos su gloria, no nuestra inteligencia entendiendo sus propósitos. Es su gloria. Todo se trata de Él. Hermano, Juan 2:11. Jesús manifestó su gloria en sus obras, por medio de lo que Él hizo. Juan 12, 23, 24. La gloria de Cristo se manifestó también en su muerte. Segunda de Corintios 4:6, la gloria de Dios se revela en el propio rostro de Cristo. En sí mismo, Dios revela su gloria en su nacimiento, en su rostro, en su vida, en sus obras, en su muerte, en su resurrección y revelará a Dios cuando vuelva por segunda vez por su pueblo. Él es la gloria de Dios. ¿Y eso no es motivo de celebrar? Que sean 25 todos los días de la vida. ¿Qué más me da si es 25, 28, 39? Da igual. Yo celebro la gloria de Dios manifestada en Cristo. No hay celebración que llegue a dicha altura. Mi cena navideña se queda minimizada. Mi oda, mis vestidos y joyas y alhajas y lo que sea, se queda minimizado para exaltar dicha gloria. Oh Señor, nosotros no mereceríamos celebrar este día. Pero Él es tan glorioso que permite que tú y yo lo viéramos encarnado, casi como para darle un abrazo y celebrar junto con Él. Hermano, esto nos lleva a puntos centrales. No puede haber ningún elemento externo que empañe la imagen única de Cristo. No hay elementos externos que debieran embobecernos. Hermano, en otras palabras, si tu conciencia no te reprende, paz tenéis con Dios. No estoy hablando de hacer doctrinas humanas a preferencias personales. Lo que sí quiero llevarte a comprender es que ni el arbolito de Navidad, ni las coronas, ni los símbolos culturales no revelan para nada la gloria de Dios. Lo único que revela la gloria de Dios es Cristo. Él debe ser el centro. De modo que si los regalos empañan dicha gloria ante tus hijos, ante tu propio corazón, quítalos. Porque lo que celebramos es a Cristo, es a la gloria de Dios manifestada a nosotros. ¿Qué celebramos? Ni la cena, ni el árbol, ni los regalos, ni ningún elemento externo que pueda intentar en tu propia conciencia empañar la gloria de Dios. ¿Qué celebramos en Navidad? El Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y que nos muestra la gloria de Dios. De modo que la conclusión es simple. Si tú puedes celebrar con arbolitos, con regalos, con cena, la gloria del Señor, no hay ningún problema. ¿Cuál es el pecado? No vamos a decirle a las personas que están pecando por poner decoración en su casa. No enseñemos como reglas de Dios, leyes humanas. Sin embargo, este es un asunto del corazón. Si a ti te empaña, quítalo. Si para otros es de estorbo, quítalo. Y pon en el centro exclusivo a Cristo. Nada más, nada menos. Cristo. La cuarta razón de por qué celebramos la Navidad y lo que celebramos en Navidad, lo vemos a continuación. Vemos no solo la gloria de Dios, sino la gloria como el unigénito del Padre. Y esta frase ahí no está simplemente para completar la anterior. No está simplemente de perogrullo para que la frase no quede incompleta, sino que está incluso complementando, añadiendo más a esta gloria. Vimos esa gloria como el unigénito del Padre. La palabra unigénito enfatiza, escuche bien, no la creación como tal,
Hay algunos que dicen bajo este versículo Cristo fue creado. No, mi hermano, Juan ya lo había dejado claro. Simplemente tenemos que leer el versículo 1. El verbo era con Dios, ya existía. El verbo estaba en la creación. El verbo era Dios mismo. Cristo no es creado, de modo que cuando dice el unigénito no está enfatizando el aspecto creacional, sino que está enfatizando la singularidad, unigénito. Está básicamente señalando lo exclusivo que es este Cristo, que es este verbo. No hay otro como Él. Él es el único. Él es la verdadera revelación del Padre y no hay nada más que lo pueda revelar de dicha manera. Mi querido hermano, Dios, por ejemplo, por medio del Espíritu Santo, ha dado a la iglesia dones espirituales. ¿Con qué finalidad? De que veamos a Cristo. Pero ni tus dones espirituales, es decir, ni tus mejores obras hechas e incluso en Él, nos van a revelar a Dios como Cristo lo hace. Porque Él es unigénito. Él es único. De modo que por eso merece digna exaltación, digna loor, porque Dios lo está poniendo en un lugar exclusivo, le da un trono exclusivo, ha ganado un nombre que es dado sobre todo nombre, está en un trono particular, es único, es el unigénito de Dios, es el único que tiene el mismo gen de Dios, génito de la palabra gen, es el único que tiene la misma sustancia, el mismo ADN si se quiere llamar que tiene Dios, de modo que es Dios mismo. De modo que es plenamente coherente que los herejes de los testigos de Jehová no celebren la Navidad otra vez. Pero nosotros creemos en el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, que nos muestra la gloria de Dios como solo Él y únicamente Él puede haberlo hecho. Hermano, Cristo es el verdadero y único revelador principal del Padre. No hay revelación alternativa, no hay revelación sustituta, no hay nada más que te pueda llevar a Dios. El único camino a la verdad y la vida se llama Cristo. Y a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú has recibido a Cristo, entonces tienes el derecho por el unigénito del Padre de ser llamado hijo de Dios. Pero si tú no estás en Cristo, si tú estás siguiendo a Dios como yo siento que para mí Dios existe, pero lo sigo a mi manera, tú te estás siguiendo a ti mismo y no a Cristo. Debemos seguir a Dios por medio de las pisadas de Dios, por medio de cómo Él vivió, porque Juan ya lo dijo anterior, habitó entre nosotros y nos mostró la gloria. ¿Te das cuenta? Él nos ha enseñado cómo debemos vivir sabiamente, comportándonos piadosamente. Él nos ha hecho y nos ha puesto para este propósito. Eso es una de las razones de la por qué celebramos la Navidad, porque vimos la gloria como el unigénito del Padre. Vimos realmente a Cristo como una figura excelsa, única, que nos enseña todo cuanto necesitamos saber para vivir esta vida. En otras palabras, el ejemplo supremo es Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? Dios no solo se encarnó, estuvo con nosotros, nos mostró su gloria, sino que además nos enseñó el ABC de cómo tú y yo debemos vivir en esta vida. Esa es la razón. Y Tito capítulo 2 lo está señalando. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Acompáñenme, por favor. Hemos estudiado esta carta por gracia del Señor en nuestra congregación. Y Tito capítulo 2 nos señala y está resumiendo parte del propósito de la Navidad, de por qué Dios se encarnó. Fíjese usted, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, escuche bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pregunta el texto: ¿por qué Dios se ha revelado? ¿Por qué Dios se ha manifestado? ¿Por qué Dios quiere enseñarte su gloria? Para enseñarnos que hemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo podemos saber qué es justo, piadoso, qué es sabio? Mirando al unigénito de Dios. Al único ejemplo.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien va a volver. Está contando el plan de redención plenamente. Y uno de los propósitos de por qué podemos ver la gloria del Señor, vimos el unigénito del Padre, es para que solo y exclusivamente en Él esté cimentada nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. A Él es el único que exaltamos, porque como dice Juan 14:9, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y el que sigue las pisadas del Hijo, por tanto, hace la voluntad de su Padre. Eso es lo que dice el Señor. Somos parte de su familia por cuando hacemos su voluntad. El unigénito, el único, el exclusivo. A eso celebramos. De modo que, mi querido hermano, no solo se trata de sacar elementos externos de la Navidad, de poner en el centro lo que realmente debemos poner. Esto inevitablemente, mi querido hermano, deja desclasificado, deja descatalogado, deja obsoleto personajes ficticios como Papá Noel. Qué bien, ¿no? Un viejito que va por las casas dando regalos. Todos los niños se portaron bien. Qué lindo, qué buena obra. Sé que parece ridículo, pero mira las calles de este pueblo. Vemos más Papá Noel que pesebres. Y en este aspecto, mi querido hermano, hemos de considerar esto. Pastor, ¿no está siendo tan grave? Hermano, si tu conciencia no te reprende, paz tienes con Dios. Pero ¿no crees que es importante la voz de la iglesia? Una plantación de iglesia con la responsabilidad de ser la única iglesia en el pueblo. Y no solo en el pueblo, sino en los pueblos aledaños, que hablemos con firmeza y claridad y exaltemos al unigénito digno de ser exaltado, llamado Cristo. No celebramos Papá Noel y los regalitos. Celebramos solo un único ejemplo supremo. Dios. Solo Cristo. Cualquier persona, cualquier elemento, cualquier cosa que sustituya, quite del medio a Cristo, es digno de ser rechazado. Y toda cosa que nos ayude a enfocar nuestra mirada en Cristo es digna de ser abrazada. El último elemento de lo que celebramos en la Navidad. ¿Y por qué celebramos la Navidad? Es porque la encarnación manifestó, escuche bien, gracia y verdad. Fijémonos, versículo 14. Este verbo encarnado que habitó entre nosotros, que nos mostró la gloria del Señor, que la gloria fue exclusivamente de Él como un ejemplo supremo, unigénito, nos trajo y vino lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Esta palabra lleno implica plenitud absoluta. No que tenía mucho, no que era parcialmente, sino que era plenamente, absolutamente rebosado de gracia y verdad. Y ahora, mi querido hermano, tristemente muchos cristianos quieren poner la gracia y la verdad como en una dicotomía, como que están opuestas, como que están en versus. O tienes gracia o tienes verdad. No, mi hermano. Gracia y verdad aquí caminan de la mano indivorciablemente, no están en conflicto, están en plena armonía. ¿Dónde? Escuche bien, en Cristo. No en las leyes humanas, que muchas de esas leyes humanas tienen probablemente algún argumento de verdad, pero muy falto de gracia. No en la gracia y el amor de los que toleran todo, incluso las herejías, y las abrazan y las adornan y las justifican. No, porque están divorciados de la verdad. De modo que el único que está lleno de gracia y verdad es Cristo. Otra vez, ¿a quién debemos apelar si queremos ser llenos de gracia y verdad? A Cristo. ¿Te das cuenta que todo nos apunta a Él, que todo es de Él, que todo depende de Él? La encarnación apunta directamente a la obra verdadera de Dios y a la obra llena de gracia y amor de Dios. Si ves a alguien equivocado,
No pretendas ir solo con la verdad sin gracia dando machetazos bíblicos por ahí. Hemos de hablar la verdad, pero en amor. Por supuesto, con gracia. Y si no disfrutas de dicha confianza, si no disfrutas de dicha gracia, pues hermano, ora por él en la verdad. Ahora, esto tampoco se trata de simplemente tolerar todo y que todo vale, porque eso estaría falta de verdad. Se trata siempre de que predicamos a Cristo y a este crucificado, y no importa los errores que el mundo esté cometiendo, el que se arrepiente se salva. El que pone su fe única y exclusivamente en Dios se salva. Hermano, Juan 1:17 más adelante nos explica esto. Mismo contexto. Fijémonos un par de versículos más adelante. Dice, porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este texto se está apuntando a que Dios usó a Moisés para dar las leyes al pueblo, para dar los mandamientos al pueblo. Pero como más adelante nos explica Romanos capítulo 5, esto es simplemente para evidenciar que tú y yo no podemos cumplir la ley. Pero pastor, ¿qué pasa si viniera alguien y que no pecara, que no hiciera nada, que pudiera cumplir toda la ley? ¿Sería también un salvador? Imposible. ¿Por qué? De partida, porque eso no va a pasar. ¿Dónde está dicha persona? Pero en segundo lugar, porque esa persona no era el verbo que estaba desde el principio. Es imposible. Solo puedes tener una persona con 100% hombre, 100% Dios que pueda desarrollar dicha obra. No hay otro. Es el unigénito de Dios. Solo Él viene lleno de misericordia, de bondad, de gracia, con la capacidad de perdonar pecados sin infringir la ley, cumpliendo toda la verdad, cumpliendo la ley mosaica incluso. ¿Te das cuenta, hermano? La ley se introdujo al mundo, Romanos capítulo 5. Puedes leer los últimos versículos para que el pecado abundase, para que hubiera evidencia de que tú y yo somos pecadores. Pero en Cristo, sigamos leyendo Romanos 5:19, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo sobreabundó la gracia en el mundo? Sin faltar a la ley de Dios en Cristo. ¿Se da cuenta? Dios es justo. Y no solo es justo, es justificador. Romanos 3:24 al 26. Y como hemos dicho, Tito 2:11 al 14, la gracia salvadora de Dios se ha manifestado en Cristo. Hermano, la conclusión es simple. Una Navidad sin verdad produce un sentimentalismo, produce el falso engaño de un espíritu navideño, de una rabia contenida. De este día no voy a discutir con mi pareja. Una Navidad sin la verdad de Cristo central produce simplemente un espíritu de consumismo comercial que te lo puede fomentar el Plaza Norte. Vaya tabernáculo, ¿no? Una Navidad sin los elementos centrales o los elementos centrales que solo es uno, Cristo desplazado, no produce más que una fecha cualquiera digna de ser especulada y minorizada por cualquiera. Una Navidad sin Cristo no es Navidad. Pero de igual manera, una Navidad con mucha verdad, pero sin la gracia, produce mero legalismo, produce meras reglas humanas que no apuntan a la esencia del propósito de la Navidad, que es dar salvación al mundo. Una Navidad sin gracia, una Navidad que juzga si el árbol debe llevar las bolitas rojas o doradas, produce simplemente una mochila pesada del cual las personas nunca podrán librarse, porque si no están en Cristo, que vino a traer gracia y misericordia, que vino a traer no solo educación, sino que salvación. Hermano,
sigue desplazando el centro de la Navidad, que es Cristo. De modo que no queremos una Navidad sin verdad, pero no queremos una Navidad sin gracia. No queremos a un Cristo sin la verdad de su palabra, pero no queremos a un Cristo sin la gracia y amor, misericordia del Evangelio. Queremos celebrar la Navidad porque estamos llenos de gracia y verdad en Cristo. ¿Estás lleno de gracia y verdad? ¿Estás en la palabra del Señor? ¿Estás no en un espíritu superficial, ficticio que nadie sabe definir, llamado espíritu navideño, sino que estamos en el Espíritu Santo de Dios? ¿En el Consolador que viene a consolar al mundo y a salvarlo de sus pecados? Celebramos la Navidad porque es la manifestación única, excelsa, unigénita, exclusiva de gracia y verdad en Cristo. Hermanos, Juan 1:14 es claro. Define de manera suficiente, autoritativa, por qué celebramos la Navidad y lo que debemos celebrar en la Navidad. En la Navidad no celebramos una fecha, no celebramos un símbolo, no celebramos un personaje cultural, no celebramos una tradición social. En la Navidad celebramos, por lo menos en este pasaje vemos 5 razones. Celebramos que el Verbo se hizo carne, que Dios habitó entre nosotros, Emmanuel. Celebramos que vimos la gloria de Dios. Esa gloria también vimos que es la revelación perfecta del Padre, es única. Y celebramos que Cristo nos llena de gracia y verdad. ¿No te parecen razones suficientes para celebrarlo no solo hoy, mañana, pasado, siempre? Celebramos un hecho histórico, redentor, que cumple el pacto del Señor. Dios se hizo carne para revelar su gloria y salvarnos a nosotros los pecadores. Eso es la Navidad, Cristo. Celebrar la Navidad sin Cristo es tan ridículo como celebrar el cumpleaños sin el cumpleañero. ¿A quién celebramos entonces? Si no celebras a Cristo, no solo no es digno celebrar la Navidad, no es digno celebrar nada. Si no estás en Cristo, ya sabes cuál es tu final, la muerte eterna. Hermano, busca a Cristo. Pídele a Dios que te revele su gloria, que te revele a Cristo como el unigénito, el Señor y Salvador. Y entonces tu vida tendrá sentido de celebrar incluso las adversidades, porque los que estamos en Cristo, todo nos ayuda bien. Esto es conforme a los que son llamados en su propósito. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado al unigénito de Dios, mostrándonos tu gloria por medio del Verbo hecho carne, quien nos ha traído el cumplimiento de las verdades y también la gracia. Y esto es digno de ser celebrado. Y en una fecha donde el mundo pretende celebrar la Navidad y la llena de elementos externos que te quitan del centro, al menos en sus corazones. Permítenos como iglesia, aún como una iglesia en plantación, como una iglesia naciente, poder hablar con claridad, llenos de gracia y de verdad, pero apuntar todo al Verbo que se hizo carne, que nos mostró la gloria, que nos mostró la gloria en el unigénito, en el perfecto, en el único y singular que es Cristo, quien ha traído gracia y verdad al mundo. Permítenos celebrar esto. Señor, gracias porque podemos recordar la familia, el amor y tantas otras cosas que son positivas. Pero nosotros pedimos, Señor, que en estas fechas y aprovechando estas fechas, nuestro corazón siempre esté apuntando, glorificando, esté siendo motivado, empujado a celebrarte a ti como el centro exclusivo de todo. Esto te lo pedimos ahora y por el resto de nuestras vidas y en la eternidad. En Cristo Jesús.
Amén.